Imagínate por un momento que vas por una autopista a gran velocidad, todo parece ir bien hasta que de repente te das cuenta que no hay señales de tránsito, que no hay líneas en el piso, que no hay guardarrail. Estás avanzando pero completamente expuesto. Eso mismo le está pasando hoy a muchas empresas en Argentina. Se lanzan a la transformación digital, acelerando procesos, incorporando tecnología, pero lo hacen sin pensar en la seguridad. Y en ese camino el primer error puede ser el último. Soy Valdemar Hoffman y en esta sesión hablaremos de por qué no hay innovación real sin pensar en ciberseguridad. Nos acompaña un experto que ve estos problemas todos los días en distintas empresas de varios sectores. Julio Rodríguez me acompaña hoy, es Pre-Sales Engineer para Argentina de Fortinet, líder global en seguridad digital y socio estratégico de Axis. Un placer, Julio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Valdemar. Es un gusto estar aquí también con ustedes y estar compartiendo esta charla sobre este tema tan interesante. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que nadie te dice, que es cómo crecer digitalmente en Argentina sin que la seguridad sea tu talón de Aquiles. Te vamos a contar cuáles son los riesgos más comunes, las tecnologías que están marcando la diferencia y cómo los líderes que entienden eso están sacando ventaja mientras otros corren de atrás. Si sos CEO, CISO o tomador de decisiones, esta charla te va a dar herramientas reales para actuar hoy y dejar de reaccionar mañana. Y para arrancar, Julio, te voy a plantear dos preguntas. Una dice, ¿qué significa realmente hablar de transformación digital en Argentina? Y la segunda es, ¿por qué este camino trae más riesgos? Bien, bueno, buena pregunta para comenzar. El tema de la transformación digital es un tema que venimos charlando ya de hace mucho tiempo. A lo mejor con el tema de la pandemia cobró un poco más de auge, después fueron pasando algunas eras geológicas, podemos decir la versión 2.0, 3.0. Y bueno, lo que vimos y marcamos de Fortinet puntualmente en aquellos momentos, y también te lo marco ahora, en 2025, es que vemos que no hay un nivel de madurez en ciberseguridad como debería serlo. Claro. ¿Sí? Entonces, vemos escenarios del tipo, te cuento. Por ejemplo, en Argentina registramos en 2024 nuestro FortiGuard Labs, que está monitoreando absolutamente todo. El primer trimestre del 2024 en Argentina, aproximadamente 260 millones de ataques. ¿Sí? Estábamos en ese orden. Hacemos un contraste con 2025, mismo trimestre, Argentina, casi 500 millones de ataques. Pero bueno, la realidad es que los ataques, nosotros vemos que los ataques han sido más complejos todavía, mucho más sofisticados. Vemos que los atacantes utilizan métodos de automatización, inteligencia artificial, explotan vulnerabilidades 24/7. Claro. Hay toda una infraestructura montada en pos a esto, y las empresas víctimas son de cualquier tamaño y de cualquier nivel de exposición. Ya no es ese tema, no, yo soy una empresa chica, no voy a estar expuesto a esto. No, no, cualquier tamaño de empresa Bueno, hoy es víctima. ¿y cómo encaja esto con la digitalización creciente? Bueno, eso es un buen punto, porque de hecho el aumentar o subirse sobre la nube, aumentar los servicios digitales y demás, está llevando a tener más clientes, pongámoslo entre comillas, para estas organizaciones criminales. Y al no tener una infraestructura de seguridad montada, acorde a lo que deberían tener, Ujú. bueno, quedan mucho más O expuestos. sea que lo que estamos diciendo es que crecer digitalmente en Argentina básicamente es como agrandar mi casa, pero no le pongo ni puertas, ni cerraduras, ni nada de eso. Tal cual, exactamente como vos lo dijiste, la transformación digital no es solamente ya implementar tecnología, o sea, debemos modificar formas de trabajo, debemos modificar las estrategias dentro de las organizaciones Claro. para poder llevar esto adelante, exactamente. Entonces, podemos hablar de adoptar trabajos híbridos, formatos híbridos de trabajo, la nube, o sea, todo esto lo que hace es expandir la superficie de ataque. De hecho, te cuento un dato curioso también. En estos últimos 3 años hemos visto que aquellas vulnerabilidades más explotadas son aquellas que datan de hace 10 o 15 años atrás y han tenido éxito.
Y eso te habla entonces del nivel de ciberseguridad que hay. O sea, no hay defensa contra ataques que detectamos hace 10 o 15 años atrás. Bueno, pero ahí mismo ese dato me lleva a pensar que hoy hay organizaciones que siguen defendiéndose como hace 10 años atrás, como en el 2015. ¿Por qué? Porque ven la seguridad en lugar de una inversión, en lugar de un acelerador, lo ven como un gasto. Pero ¿no deberíamos mirarlo como un acelerador del negocio? Tal cual, la ciberseguridad hoy es un acelerador de negocio, permite abrir nuevos canales, ¿sí? Operar de una forma continua, poder escalar con confianza. Entonces, las empresas que entienden esta dinámica crecen mejor y mucho más rápido. Entonces, pará, porque invertir no me debería detener, invertir en seguridad me debería permitir avanzar sin mirar para atrás. Sí, con un enfoque moderno, la seguridad se integra adentro de las organizaciones, no es un impedimento. Ok, buenísimo. Hablemos un poco de Fortinet. ¿Cómo definirías la visión de Fortinet en este contexto? Bueno, Fortinet tiene la misma visión desde sus mismos orígenes. O sea, Fortinet, la visión que tuvimos fue, o nuestro CEO tuvo, justamente fue poder integrar dentro de una misma plataforma las redes y la ciberseguridad, ¿sí? Teniendo, como te digo, una plataforma que permitiera tener una unificación, una integración y un automatismo sobre todos los sistemas, ¿sí? Este sistema de unificación, de integración, nos permite, por ejemplo, integrar soluciones como Firewall, SD-WAN, Ujú. SASE, soluciones para endpoint, nube, ZTNA, ¿sí? Y de esta manera, este concepto de malla que se ha vuelto tan popular en estos últimos años, bueno, de hecho, Gartner, no sé si escuchaste, hace un par de años atrás, adoptó este mismo concepto como propio, digamos así, Sí. llamándole Cybersecurity Mesh. Entonces, bueno, sí, evidentemente la visión que tuvimos en aquel momento fue la acertada y sigue siendo la acertada. Entonces, esta visión principalmente habla de simplificar como un buen comienzo. Digo, como esta simplificación, ¿cómo lo lograrían hoy las empresas en Argentina? Bueno, básicamente, si pensamos en la cantidad de controles, puntos en la red y casos de uso que necesitaríamos, más o menos una empresa promedio debería estar poniendo o invirtiendo en unas 10 o 15 soluciones. O sea, es muchísimo. Imposible de manejar. Claro, totalmente. Entonces, esto te lleva a que esto después tenés que implementarlo, tenés que mantenerlo, ¿sí? Hay que actualizarlo y lo que demanda a su vez es el recurso humano que te demanda para poder mantener Claro. esto con skills todavía más altos. Y también lo que termina pasando de alguna forma es que, dada la complejidad de cada herramienta, las soluciones no terminan hablando entre sí, generando silos, generando puntos ciegos, y por ende termina siendo más riesgoso. Ese justamente es nuestro diferencial. O sea, trabajamos con el foco puesto en la integración y en la automatización, reduciendo las consolas de administración, compartiendo información entre las distintas soluciones y potenciando la visibilidad en lo que llamamos toda la superficie de ataque, ¿no? Bien, entonces recién mencionaste una tecnología que puede ser considerada como la columna vertebral de la conectividad moderna, Sí. SD-WAN. Sí, correcto. Ahora, ¿qué cambia frente al modelo tradicional de conectividad? Bueno, SD-WAN se encarga básicamente de optimizar las redes WAN, ¿sí? Y lo que va a hacer es conectarte una red, una sucursal remota con una oficina, ¿sí? Y va a estar monitoreando, utilizando aparte cualquier vínculo, que eso también Sí, es una ventaja. es muy dinámico. Y, digamos, esta conectividad lo que va a estar haciendo también es monitoreando los vínculos, ¿sí? En todo momento, para poder encaminar las aplicaciones. Antes hablamos de tráfico en la vieja, digamos, dinámica que Sí. manejamos con los routers. Ahora ya hablamos de aplicaciones, porque lo que manejan los usuarios y manejan las empresas son aplicaciones. ¿Y, perdóname que te Sí. interrumpa, cómo ves la adopción de esta tecnología puntualmente en Argentina, que es lo que nosotros vemos todos los días? Vemos una opción muy fuerte. En los últimos 5 o 6 años se ha migrado, como te decía, el modelo clásico de router en el perímetro, balanceando solo entre dos vínculos y demás. Eso ha migrado, ya te digo, en gran parte, y Fortinet acá fue un gran protagonista con SD-WAN, y te digo, SD-WAN seguro que un poco eso es también haber puesto nuestro ADN
sobre esta tecnología de conectividad. Claro, claro. Entonces, vamos a repasar. Si SD-WAN resuelve de alguna forma la conectividad entre dos puntos remotos, hablamos de SASE como nuevo modelo de seguridad. Explícalo en 3 líneas como para que podamos entenderlo. Bien. SASE viene a complementar, a rellenar un poco este rompecabezas, ¿no? Si te decía que SD-WAN interconectaba oficinas con puntos remotos y demás, SASE viene a hacer esta misma interconexión segura también. Como te dije con SD-WAN seguro, también con SASE va a ser seguro, pero de usuarios que se encuentran trabajando en forma remota, fuera de las oficinas, fuera del on-premise, pero siempre también bajo las mismas premisas y controles que ya veníamos teniendo en la oficina tradicional. Sí, sí, Con lo cual tampoco no tenemos que aprender cosas nuevas, ¿sí? Y eso es digamos, marca un punto importante justamente cuando hablamos de los skills de las personas. claro. Y espérame, ¿cómo se brinda este servicio? ¿Qué está ejecutándose en la nube? ¿Cómo es? Exacto, FortiSASE es un servicio que se entrega en la nube, ¿sí? En la nube de Fortinet, y por lo cual se simplifica y se optimiza todo este esquema, ¿no? Para cualquier compañía, lo puede adoptar una compañía de cualquier tamaño, y lo que va a permitir a los usuarios, como te decía, remotos, poder conectarse a Internet, poder conectarse a distintas aplicaciones. Y, por ejemplo, algo muy tradicional, los usuarios están trabajando de su casa, necesitan conectarse a Internet. ¿Dónde pongo el proxy? ¿Lo pongo en el data center? ¿Qué hago? Claro. El data center hoy no sería una muy buena No, opción no sé. porque deberíamos llevar todo el tráfico para ahí. Sería un cuello de botella, necesitaríamos agrandar los enlaces y esto lleva también a una inversión mayor en infraestructura y cuando estamos queriendo justamente tener mayores ahorros. Bueno, pero ahí la opción es poner ese proxy en la nube. Exacto. Tal cual. FortiSASE lo que va a hacer justamente es desplegarte un proxy en la nube con todos los controles de seguridad que como teníamos anteriormente en el data center, pero ahora en la nube de Forti. Pero proxy o web proxy es una de las tantas funcionalidades que tiene FortiSASE. En realidad tenemos también un Next Generation Firewall o Firewall as a Service, antivirus, anti-malware, IPS, control de aplicaciones, CASB, muchísimas más. Imagino que retomando la palabra de arriba, esto simplifica las operaciones, reduce riesgo, elimina los hilos. Tal cual, sí. Y de hecho damos, como te decía, un ideal de trabajo híbrido, Claro, integrado, es ideal para justamente trabajo. integrado y integrado ya con la infraestructura existente, ¿no? Entonces no importa dónde el usuario esté, si está en su casa, si está en la oficina, si está en un espacio de coworking, por ejemplo, también es un muy buen ejemplo, ¿sí? Entonces la protección es exactamente la misma. Nosotros basamos esto en un modelo de Zero Trust, ¿sí? Entonces, o sea, confianza cero. Sí. Bueno, espera porque acá me estás pasando, me está dando pie para la siguiente pregunta, que es, Sí. ¿cómo aborda Fortinet con toda esta visión el marco de trabajo de confianza cero de Zero Trust? Bueno, Zero Trust, como te decías, no confiar en nadie por defecto. Suena un poco chocante, pero bueno, ciberseguridad es así. Entonces lo aplicamos en tecnologías como ZTNA, Zero Trust Network Access, FortiNAC, control de dispositivos, múltiple factor de autenticación y varias más. En resumen, lo que hacemos es verificamos la identidad, el contexto, el dispositivo y en base a eso aplicamos políticas dinámicas, porque el contexto se va modificando. Claro, o sea, estamos protegiendo desde el adentro hacia el afuera, de alguna manera. Y bueno, te aprovecho y te digo, ¿cómo se ve funcionando todo esto junto? Buena pregunta. Hablamos de SD-WAN hace un ratito, entonces imagínate una empresa argentina que tiene múltiples locaciones distribuidas en varias provincias, usaríamos SD-WAN para lo que es la conectividad remota en las oficinas, utilizaríamos FortiSASE para los usuarios móviles y utilizaríamos ZTNA para controlar el acceso a aplicaciones sensibles internas de la ¿Y organización. qué gana? ¿Qué gana esta empresa con una integración? ¿Una empresa argentina? ¿Qué gana con esto? Tiene mucho, créeme que tiene mucho por ganar. Por mencionarte algunos puntos, por ejemplo, la plataforma de seguridad completamente integrada, muy similar a que ya estaba utilizando en el data center, visibilidad completa del tráfico, a los accesos, amenazas en un único panel de vista, y también
una mayor visibilidad sobre toda la superficie de ataque y minimizando también lo que son los errores en las tomas de decisiones. Ok, parame, porque estamos hablando básicamente de una simplificación, una implementación, pero ahora desde el punto o desde el enfoque de líder, digo, si yo soy un CEO o un CISO viendo esta charla entre vos y yo, Sí. digo, ¿por qué debería importarme a mí esto y por qué debería importarme ya? Porque estos responsables que mencionabas recién hoy están, digamos, te voy a mencionar 3 puntos que están bajo fuego y de las cuales ellos toman una gran relevancia y son responsables. Primero, asegurar la continuidad operativa del negocio. Fundamental. Crucial, punto número 1. Punto número 2, mantener la reputación de la empresa. Eso también hoy es vital. Y por último, garantizar el cumplimiento normativo y regulatorio, que parece menor, pero en determinadas organizaciones no lo son para nada. No, bueno, sabemos que en este mundo tan digital o que se está volviendo cada vez más digital, si falla la seguridad, atrás de ello colapsa absolutamente todo. Tal cual, exacto. Entonces, acá el 90% de los CIOs, por ejemplo, que sufrieron algún ataque y después charlamos con ellos eventualmente, nos decían que hubiesen deseado haber hecho ya las adquisiciones con anticipación. Bueno, generalmente a veces respondemos sobre las cosas sucedidas, ¿no? Pero el impacto financiero, la exposición al riesgo y el retorno, digamos, de la inversión en la seguridad son temas que son cruciales para ellos. Ahí me estás hablando, me estás planteando una postura donde el CISO tiene que salir del data center y sentarse en otra mesa. Sí, definitivamente. No es un entorno técnico que hoy, digamos, el CISO esté jugando ese rol. Hoy el CISO tiene que estar alineado en la seguridad, en objetivos del negocio. Por ejemplo, ¿cuál es la visión? Invertimos en Zero Trust no por moda, no porque alguien más lo compró, más allá de las buenas experiencias que podrán tener, sino que invertimos en Zero Trust porque eso reduce los riesgos, habilita las fusiones, favorece el trabajo remoto y la expansión global, en definitiva, de la empresa, de la organización. Bien, y pensando en esto último, para el CEO, para el CISO, digamos, siempre planteamos o agarramos estos roles dentro de la organización. ¿Existen algún tipo de métrica que ellos puedan tomar o usar para sentarse en esa mesa y justificar la inversión? Totalmente, totalmente. Otra muy buena pregunta acabas de hacer. Totalmente, porque hay que justificar estas De alguna manera, inversiones. claro. Nosotros podemos brindar, por ejemplo, métricas como lo que se llama reducción del MTTR, MTTR, ¿sí? Reducción del tiempo promedio de respuesta, por ejemplo, disminución de los falsos positivos, otro gran dolor que tenemos en seguridad. Porcentaje de usuarios cubiertos por sistemas de múltiple factor de autenticación, por ejemplo, ZTNA, ahorros operativos de migrar de SD-WAN o de los métodos tradicionales de ruteo a SD-WAN y Fortisasi, por supuesto. Entonces, y el cumplimiento de normativas que no me lo puedo olvidar. Sí, tal cual. Julio, hasta ahora hablamos muchísimo de tecnología, Sí. nos enfocamos en cómo una empresa de tecnología aborda todas estas cuestiones, pero nos estamos olvidando de un factor importante que es el factor humano. Wow. ¿Qué rol juegan las personas en todo esto? ¿Cómo juegan de facilitador del negocio? Mira, detrás de toda organización, nosotros aquí todos formamos parte de organizaciones y detrás hay personas y no podemos obviarlas, ¿no? Entonces, todas estas personas son claves en la transformación digital, no son ajenas a ello. Y el que debe liderar justamente este movimiento es el CISO. O sea, esto tiene que emanar Como una desde cultura. arriba como una cultura de seguridad, si no se pierde el efecto básicamente. Y acá hay que poner el foco muy puntualmente, hacer mucho hincapié en lo que es la capacitación, simulacros, gobernanza, confianza transversal. Y todo esto, como te decía, empieza desde arriba del mismo CISO. Entonces, como C-Level o como miembro de este comité, de alguna forma no es lo que compro, sino lo que construyo. Tal cual. Ahí otra vez diste en el clavo. Te has hecho un sniper hoy. Me encanta cómo estás marcando bien los temas. Sí, exacto. La seguridad no es una cultura, hoy por hoy no es un producto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con una idea fuerte.
La seguridad nunca debería verse como un costo, es una inversión que habilita el crecimiento de cualquier organización. En un país donde la transformación digital ya no es opcional, contar con una estrategia de ciberseguridad moderna que a su vez esté integrada, simplificada y sea escalable o tenga posibilidad de escalabilidad, marca la diferencia entre avanzar o quedarme donde estoy o quedarme expuesto. Y de alguna forma acá es donde Axis trabaja junto a Fortinet para ayudar a las organizaciones argentinas a innovar con confianza sin dejar de proteger su negocio y responder a las necesidades en el mundo actual digital. Así que los invitamos, si querés dar el próximo paso en tu estrategia de seguridad, te invitamos a que conversemos. Muchas gracias, Julio, Muchísimas gracias por haberme invitado y gracias por haber compartido este espacio. y a ustedes los invitamos a vernos en el próximo Tech Flash Interviews. Muchas gracias por estar ahí.